Muy buenas noches, bienvenidos a Beto Reacción para hablar de lo que sucedió en la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro y la señora Daisuris Vázquez. Ya se habían surtido dos de las tres audiencias posteriores a la orden de captura y hoy pues era la última y el resultado fue el inesperado. Unos hacían sus pronósticos respecto a qué iba a decidir el juez frente a la solicitud del fiscal, que claramente pues, iba a ser una solicitud de medida intramural en contra de Nicolás Petro. No sabríamos en cuanto a Daisuris Vázquez qué iba a solicitar la fiscalía, pero ya todos pronosticaban que seguramente iba a establecer un preacuerdo con la fiscalía. Pero con Nicolás Petro todo iba a ser incierto, pero pues en el día de hoy el resultado fue el inesperado y es que el hijo del presidente, actualmente diputado de la Asamblea del Atlántico, pues está a punto de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía para prender el ventilador y delatar a otras personas y dar a conocer ante la justicia hechos nuevos, hechos que los medios de comunicación no conocen. Rápidamente, para dar paso a los invitados, estamos con Daniel Monroy, él es abogado, también es creador de contenido, youtuber, activista, es un gran opinador de redes sociales, tiene un canal muy importante al cual antes de darle paso le invito a que se suscriban a su canal. Daniel, gracias por estar acá, hermano. Hola Beto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un abrazo enorme y pues sí, venimos aquí a opinar sobre este caso que creo que al final logró dar ese giro dramático que nadie evidentemente estaba esperando y bueno, agradecido por la invitación, gracias Beto. Gracias, gracias. Estamos pendientes. En cualquier momento se conecta el doctor Francisco Bernate. Él es abogado, prestigioso abogado penalista, es presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Ya lo tenemos aquí. Muy buenas tardes, doctor Bernate. Gracias por estar acá. Hola Beto, hola Daniel, qué gusto. Gracias por invitarme. De hecho, te estaba escribiendo, hey, aquí estoy. Qué gusto verlos. Gracias por invitarme a tu espacio. Gracias por invitarme a compartir con Daniel. Ya sigo mucho su trabajo. Muchísimas gracias, Beto, por darme este espacio. Un verdadero privilegio. Un saludo para todas las personas que nos ven o que nos van a ver más tarde. Gracias, gracias, doctor, gracias. Yo estaba un poco nervioso antes de enviarle la invitación porque lo veo en todos los medios de comunicación. Yo dije, le voy a decir a las 7 de la noche, quién sabe si a esa hora tiene un espacio, porque lo he visto también en Focus, en Caracol Radio, en W Radio. Gracias a usted por brindarme este espacio. Y es un invitado de lujo teniendo en cuenta que es el presidente del Colegio de Abogados Penalistas y creo que tenemos el apoyo de un gran analista jurídico alrededor de este caso. Un saludo, doctor Bernardi. Hola Daniel, sí, pues así es, tengo esa gran responsabilidad, obviamente hacemos un trabajo por todos nuestros colegas y muchas gracias por ese reconocimiento para una organización que trata todos los días de pelear por los derechos de todos los abogados. Así es. Doctor, digamos, no doy paso más al análisis objetivo porque esto se trata de la justicia, esto no es política. Doctor, ¿cuál es su lectura de lo que sucedió esta tarde? ¿Es sorpresivo para usted lo que sucedió, el preacuerdo que se va a establecer entre Nicolás Petro y la Fiscalía? No, no es sorpresivo. Yo creo que la Fiscalía hizo una exposición muy buena en punto a los cargos, en punto a que demostró, digamos, que tiene muy buena evidencia respecto a un hecho que es muy fácil de probar y es el enriquecimiento ilícito de funcionario público. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto se gasta? Son números. Y al final, pues, creo que el señor Petro y su defensa se dieron cuenta, por decirlo así, que tenían todo un rastro de su información contable y este problema, este delito tiene unas situaciones particulares. Primero, abre el delito de lavado de activos que tiene penas muy graves. Segundo, es un delito, digamos, considerado grave por la legislación colombiana, por ende, las probabilidades de obtener una domiciliaria o incluso una libertad están reducidas. Y es humano. Aquí hay que ver las situaciones humanas y demás. Una cosa es como uno ingresa y cree que tiene un caso sólido, fuerte, pero estamos hablando de seres humanos. Y cuando va avanzando la situación, se empieza a ver cada vez más inminente la posibilidad de un ingreso a prisión. ¿Y qué pasa ahí? Él no se declara culpable, él no está negociando con la fiscalía, nada de eso. Simplemente dicen, espérese, usted ya va a comenzar a argumentar por qué yo me tengo que ir a la cárcel preventivamente sin haber sido condenado. Escúcheme,
Yo puedo entregarle información que quizá usted estime relevante y a cambio de eso no me mande a la cárcel. Deme la opción de irme eventualmente a mi casa o prohíbame la salida del país. Argumente otra cosa, escúcheme y si yo lo convenzo, argumentemos otra cosa. Y por eso se suspende para hablar y lo que va a modificar la fiscalía es qué petición va a hacer, pero ni él se ha declarado culpable, ni ya está negociando, ni se entregó, simplemente lo que va a cambiar es eso. Seguramente después de eso vendrá una negociación, pero lo que pasó hoy es eso, ni él se ha declarado culpable, ni está negociando, lo que quiere es dar información respecto a terceras personas a cambio de que no se solicite que se le envíe a prisión. Gracias, doctor. No sé cuál es la lectura de Dani, si tiene alguna pregunta para el doctor Bernate. Sí, pues inicialmente, Beto, decir que efectivamente, como lo dice el doctor Bernate, el fiscal Burgos, más allá tal vez de las innecesarias afirmaciones, frases, pronunciamientos que lanzó en contra del propio Nicolás Petro, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que el padre era el presidente Gustavo Petro, llamándolo que era un personaje de clase media arribista, una cantidad de afirmaciones que creo yo están fuera de lugar en medio de una audiencia que debe guardar unos protocolos, y que me sorprendió que ninguno de los dos defensores, que creo que estaban los dos allí presentes, pues advirtiera o por lo menos hiciera llamar la atención del juez de garantías alrededor de este tema. Creo que el fiscal al final logra realizar un trabajo de una imputación realmente importante, donde, como le dice el doctor Bernate, pues es sumar y restar, y se encuentra que el sueldo, el ingreso de Nicolás Petro Burgos alrededor de este tema no lograba cubrir las inversiones, el movimiento de dinero que estaba teniendo en los últimos años, y creo que por ese lado, pues el fiscal Burgos logra hacer una tarea que pone contra literalmente la espada y la pared a Nicolás Petro frente a la medida de aseguramiento que posteriormente se iba a solicitar en las horas de la tarde y que no se dio a raíz de este giro. Pero sí me gustaría entonces preguntarle al doctor Francisco Bernate, claro, en este caso se quiere, digamos que evitar la medida de aseguramiento intramural, pero más adelante, ¿qué acuerdos entonces podría llegar Nicolás Petro alrededor de este caso? Porque evidentemente la fiscalía le da este tiempo de espera. No sé si es normal en estos procedimientos, doctor Bernate, pero la fiscalía le da un tiempo de 2 días y más adelante la fiscalía va a querer, diciéndolo de manera coloquial, un pez más gordo seguramente. ¿Usted tiene esa lectura que se puede dar más adelante con el caso de Nicolás Petro? Sí, esa es la lectura. Digamos, tú preguntas, bueno, ¿qué tan normal es? Digamos, si lo hablamos en términos de normalidad como recurrencia, que es algo que suceda con mucha frecuencia, la respuesta es no, no sucede con mucha frecuencia. Que está dentro de la legalidad, está dentro de la absoluta legalidad. Lo he visto en otras oportunidades donde las personas sienten que tienen un caso muy sólido o que la fiscalía no lo tiene, llegan con unas expectativas, con una preparación, ven la situación, son seres humanos que al final dicen, mira, yo creo que me van a demandar a la cárcel, ¿cuánto tiempo puedo yo estar en la cárcel a la espera pues de que se resuelva algo? Y este caso es de justicia especializada, lo que antes llamábamos sin rostro. ¿Por qué? Por el lavado de activos. Entonces, el término de la prisión preventiva se eleva a 2 años. Ya no es el ordinario de 1 año, sino que se eleva a 2. Entonces, son 2 años donde pues, no te van a resolver ni te van a dar libertad por vencimiento de términos, y la condena puede ser de 15 años. Y vamos a ver, los hechos son aritméticos, son matemáticos. ¿Cómo justificamos esos gastos que tú hiciste? Si no aparece una sucesión, si no aparecen unos arriendos, si no aparece un baloto, no tenemos de dónde. Luego la condena va a ser muy elevada y la posibilidad es toda. Entonces, es ya ahí dentro de la legalidad uno sí puede decir, espérese, párelo acá, deme 1 o 2 días, hablemos y bájele un poco a la solicitud que usted va a hacer. No me mande preso, tengo un hijo, mándeme a la casa y ya después miramos cómo arreglamos. Eso puede derivar incluso en que al final no llegaron a ningún arreglo, pero por lo menos se atajó eso. Es una estrategia muy inteligente de la defensa, muy sensata de la defensa y también muy humana del fiscal, que hubiera podido decir, olvídese, seguimos y hablamos después desde la cárcel. Pero creo que hubo un acuerdo entre todos y es positivo, es normal, está dentro de lo legal. Posibilidades de acuerdo para ahorita, vamos a ver lo que él entrega y cómo eso cambia la situación de hoy. Ya después tendrán que sentarse a confeccionar a qué acuerdo van a llegar. ¿Y eso de qué depende? Pues básicamente de varias cosas que son muy relevantes. Primero, lo que tú dices, bueno, ¿de quién va a hablar y cómo me lo va a sustentar? Porque usted aquí puede querer hablar de lo que quiera, pero esto es
con pruebas, esto es con documentos, con papeles, con audios de quién me va a hablar, y no quiero que aquí resulte por allá enredado un contador o el administrador del edificio, no, esto es para arriba, esto es para arriba. Entonces, ¿de quién me va a hablar y cómo me lo va a aprobar? Lo medimos y ahí van a haber varias alternativas. O declárese culpable de un delito y le dan una rebaja, le perdono el otro, o vamos con los dos pero con una rebaja, o vamos en cero, según la información que él pueda entregar. Ahora, la fiscalía tiene que garantizarle a él, a todo su equipo de defensa, la tranquilidad, la honestidad, la seguridad, porque esto es muy serio, esto es muy delicado. Pero ahí va a haber un pequeño, un requisito legal que es complicado. Y qué buen juez, el querido de la audiencia que lo dijo. Ustedes pueden acceder a beneficios. Yo veía los chats y esto y la gente decía, ese juez se está demorando mucho en decirle esto, pero es que hay un punto que es clave. Si usted quiere resolver su situación, la fiscalía estima que el incremento patrimonial que usted no puede explicar estaría por los 1.200 millones de pesos. Para poder hacer un arreglo, tiene que devolver 600 a la fiscalía y garantizar 600. Me pone un apartamento, me pone un cheque, me pone una letra, me lo garantiza. Aquí no es solo hablar y probar, es también reintegrar. Y ahí de pronto sí no va a ser tan fácil la cuestión. El doctor hace mención a las declaraciones respecto del por qué llevó a Nicolás Petro a tomar esta decisión. ¿Cuáles fueron las palabras de Nicolás Petro una vez se reanudó la audiencia después de las 2:30 de la tarde? Vamos a ver las declaraciones de Nicolás Petro. El primer video, Jonathan. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino. Muchas gracias. Quiero anunciar. Le quiero hacer la pregunta, no sé si Dani me quiere responder primero para respetar el orden, y también Dani cederle también que le hago una contrapregunta también al doctor. ¿Cuál es la diferencia entre un principio de oportunidad y un arreglo con la fiscalía? Porque he leído y hay una clara diferencia frente al tema del acuerdo, el tema del principio de la oportunidad. Dani. Bueno, pues el indicado para responder la pregunta sin lugar a dudas es el profe Bernate, pero las dos son formas de terminar anticipadamente el proceso, Beto. Esa es la realidad. ¿Cuál será más beneficiosa? Creo yo de pronto con la experiencia del doctor Bernate, que él nos puede ahondar un poco más alrededor de este tema, pero sin lugar a dudas, digamos que la decisión acertada por parte de Nicolás Petro en las audiencias preliminares fue porque muchas personas se intrigan por qué no acepta cargos teniendo en cuenta la evidencia que lleva la fiscalía, digamos que lo notorio de los hechos. En estos casos, digamos que no se recomienda aceptar los cargos en esta etapa procesal, sino más adelante para lograr un mejor acuerdo, una mejor negociación con la fiscalía, y es lo que se dio en este momento. A mí sí que me sorprendió, pues que en medio de la medida de aseguramiento se diera este giro, ¿no? Porque de hecho yo creo que fue dramático, digamos que impacta al propio país, el país como que dice, oiga, entonces la información que va a entregar Nicolás Petro es realmente importante, realmente trascendental de cara al proceso. Como dice el doctor Bernate, va hacia arriba y entonces genera más expectativa de la que tenía seguramente. Pero pues digamos que mi opinión frente a este tema, obviamente quiero que el doctor Bernate ahonde más, es que las dos son formas de anticipar, de terminar el proceso anticipadamente, y obviamente el aceptar cargos ahí en la audiencia no era lo prudente, no era lo aconsejable, y creo que finalmente la bancada de la defensa asesora de buena manera a Nicolás Petro en este sentido. Sí. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre el principio de oportunidad y arreglo con la fiscalía? Yo creo que Nicolás Petro, si algo ha hecho bien, es escoger un buen equipo de abogados. Juan Trujillo, David Telequi, es de lo mejor que hay en Colombia. Ambos tienen un trabajo de litigio de muchos años espectacular y lo hacen muy bien. Por la forma en que yo vi desde afuera, porque nunca he tenido una cercanía a este caso, yo creo que ellos estaban muy tranquilos con la estrategia de defensa que tenían y estaban un poco a la espera de cómo venía la fiscalía y por dónde venía la fiscalía. Y por eso la decisión de no aceptar cargos no solo era previsible, sino era lo que se iba a hacer. Yo creo que ellos tenían una línea de defensa clara. Vamos hasta el final y nos vamos a defender. Pero ya cuando oyen al fiscal, mira que el giro es total.
las expresiones cambian, digamos, el ambiente se nota muy diferente. Ya lo decía Daniel, y es algo que hay que discutir. Es un fiscal que intimida, lo hemos visto en las sesiones de Jonier Leal, es un fiscal que habla duro. Que eso esté bien o esté mal, yo no soy quien para opinar, además porque es el fiscal que lleva el caso de Marcelo Pecci y yo, digamos, estoy al lado de él y lo he visto trabajar y, digamos, lo hace bien. Ya si estuviera del otro lado, pues tendría críticas o no, pero no importa. El hecho ya es sentir uno que se le está viniendo el agua encima, que ya está llegando al cuello, y hay una lógica en los procesos penales que todos tenemos que entender. Un proceso penal es sálvese quien pueda. Esto no es de ser solidario, de pensar, esto soy yo, aquí el que se lleva el carcelazo soy yo y me tengo que salvar como sea. Y eso explica este cambio de actitud. Él cuando no acepta los cargos es una persona, digamos, muy diferente a la que empezó el día de ayer. Han pasado horas donde él ya siente el rigor de estar preso, donde seguramente ve una situación muy diferente a la que él pensó y eso, digamos, lo lleva a no aceptar los cargos porque, como lo dice Daniel, ¿qué pasa si acepta los cargos? Lo siguiente que le van a decir es perfecto, devuelva 1.200 millones de pesos y el juez va a decidir qué pena le pone. Ya no será entre 10 y 30 años de cárcel, sino entre 5 y 15. Pero ahí puede pasar cualquier cosa. Pueden ser 5, pero pueden ser 8, pero pueden ser 10. Yo he visto casos de aceptación de cargos donde la rebaja es muy poquita. Entonces, ante esa incertidumbre, lo que hace cualquier abogado es no acepte los cargos, tratemos de negociar y que usted quede seguro. Porque mira que la primera pregunta que le hace un cliente a cualquier abogado es, ¿cuánto tiempo me pueden dar? Si tú le dices, acepte los cargos, la respuesta sería, pues sería como entre 7 y 18. Pero yo quiero saber, porque son 10 años de diferencia. Por eso uno lo que hace es, espérese, no acepte, arreglamos y tenemos eso seguro, los 7 o los 8 seguros. Es por eso que él no acepta los cargos. Primero, porque yo creo que hasta ese momento había una defensa sólida, pero segundo, porque él quiere estar seguro. Es que aquí no estamos hablando de no acepto, la diferencia es de 6 meses, bueno, me la juego. Es que aquí estás hablando de un marco de 10 años de diferencia y 10 años es la vida de una persona. Por eso se toma esta decisión. Allí, doctor Bernate, sí. no sé, Beto, si me permites, ¿qué pudo haber sucedido? Porque evidentemente, digamos que la defensa tiene una información previa, más o menos puede leer lo que la fiscalía puede obtener. Se empieza lamentablemente, que es lo que sucede frecuentemente en estos procesos, que se filtra información a la prensa, ¿no? Entonces los juicios paralelos y empieza a conocerse de pronto que hay un testigo que nadie conocía, que era un coronel de la policía y que el coronel de la policía pues iba a dar información en la audiencia de medida de aseguramiento, pues que le habían aconsejado a Nicolás Petro irse a Cuba, Venezuela. Tal vez esa información fue la que determinó que diera el giro y dijeran, venga, acá tenemos una información importante que de pronto no la queríamos utilizar ahora, me parece importante usarla. Tal vez fue eso o digamos en su práctica, ¿qué pudo haber sucedido en esa hora? Porque fue 1 hora y media donde yo creo que cambió absolutamente todo. Pero yo quiero agregar... Sí, no, doctor, quería agregar era que bajo esa misma pregunta que dice Dani, es cuando el abogado penalista tiene una estrategia, creo que depende mucho de la honestidad y la sinceridad previa de su defendido, porque veo que Juan Trujillo, el abogado Telequi, tiene una estrategia planteada, pero una vez avanzan las declaraciones del fiscal, su intervención, se van descubriendo nuevos aspectos de la investigación y creo que cambia rotundamente y los deja como muy parados. Usted como penalista, doctor, sumado a la pregunta de Daniel, ¿cómo un abogado penalista maneja ese momento donde siente que su defendido no fue muy sincero previamente con usted? Bueno, mira, aquí juegan muchos factores. Yo no sé si ustedes, si no lo han hecho, eso es algo que hay que hacer. Es leerse un libro magnífico, que es un gran libro de vacaciones que se llama Soccernomics, que es un estudio que demuestra que el fútbol tiene mucho menos que ver con la suerte que lo que uno cree, que hay mucha estadística y mucha previsibilidad detrás de esto. Cuando uno ha caminado los juzgados del país, como lo ha hecho Juan o como lo ha hecho David, uno conoce cada juez y uno conoce, uno, digamos, de antemano a partir de gestos, de expresiones, del contexto, uno ya sabe por dónde va la cosa. Y yo siento que desde el ambiente de la sala, conociendo al juez 74, conociendo al fiscal Burgos, los pronósticos de la prisión preventiva se fueron exacerbando. También aquí hay un juego de estrategias. La defensa tiene el suyo, la fiscalía tiene el suyo. Como si tú tienes un juego de 21 y entonces te dan la carta tapada es un 3, pero la destapada es una K.
Entonces, la talla no sabe qué tienes abajo. Y tú dices plato, con una acá afuera, tú dices, pues este tipo mínimo tiene 18. Nadie se imagina que el otro va a plantar en 13. Entonces, se filtra esta información de que habría otro testigo, se filtra un video grabado presuntamente por Day Vázquez. Uno dice, aquí nos tienen agarrados por todo lado. Y este no es un tema donde tú dices, vio una cámara, hay 6 testigos, donde digamos uno puede investigar a fondo y de pronto desvirtuar eso. Aquí el tema es contable. La gente en la vida toma decisiones y se imagina que eso nadie lo ve. Por ejemplo, tú haces el mercado y te preguntan, ¿acumulas puntos? Y la gente es feliz diciendo, claro, y doy mi cédula. Y se imagina que con eso va a comprar la olla express o a comprar las millas o lo que sea. Y al final todo eso va reportando. Y te dicen, bueno, Francisco, y tú con tu salario de profesor de la Universidad de Rosario y dándote estos lujos, ¿cómo de dónde? Mira los puntos que tienes en tal lado, las millas que acumulaste. ¿Cómo explicas eso? Y eso es aritmético, salvo que te aparezca la herencia, el taxi que tienen o la flota que tienen manejado, no te da. Y con que tú no justifiques 2 millones de pesos está el delito. Luego se ve uno con el agua al cuello, ve la situación tan dramática, uno lo que hace es salvar los muebles, literalmente. Venga, arreglemos que es su vida, es la responsabilidad como abogado aquí no es salvar al país o a otras personas, es salvar la vida de esa persona. Y es como en el incendio, yo me voy a salvar a mí y a mi familia. Los demás, qué pena, pero soy yo. Y así funcionó. Doctor, más allá, sí, Dani. No, yo iba a hacer solo un comentario, Beto, y es que yo creo que frente a tu pregunta, pudo haber sucedido eso. Si bien es cierto, lo primero que le dicen los abogados penalistas a sus clientes es cuénteme todo, no se guarda absolutamente nada. Yo creo que aquí sí se guardó información Nicolás Petro, porque se empieza a filtrar información y la pregunta que todos nos hacíamos era, el tema de la captura, pues ya era como exagerada y todos nos estamos preguntando, ¿era necesaria la captura? No bastaba solo con la citación. Y luego lo que vemos es, bueno, pues vamos a ver con qué la fiscalía va a argumentar su medida de aseguramiento, cómo la va a argumentar, cómo la va a pedir, y también porque un juez de garantías, digamos que le avaló la captura previamente. Entonces, creo yo que aquí se guardó información por parte de Nicolás, por lo menos, bueno, no sé, pareciera, ¿no? Sin conocer al interior del proceso, pero pareciera que sí se hubiese guardado algún tipo de información, el tema del coronel, el tema de las reuniones, el tema del video, o sea, información que se empezó a conocer por parte de la prensa y que no sé si la defensa la conocía y esperó el momento o algo similar para lograr hacer este anuncio que vimos en las horas de la tarde, pero sí fue bastante llamativo todo esto alrededor del caso. Sí. Doctor, más allá de la exposición que hizo el fiscal, se desconcentra mucho por los comentarios banales, el comentario sobre el Mercedes. Tengo las declaraciones, pero tenemos que avanzar un poco y no las vamos a mostrar. De pronto en un análisis, en otro Beto Reacción, sobre esos comportamientos del fiscal que realmente desconcentran. Y no sé si se trata entonces de una estrategia del fiscal para, no sé, dentro de las audiencias, los que tienen experiencia conocen muy bien cómo es que trabajan los fiscales. Bueno, pero más allá de lo que contuvo esa exposición, usted, posterior a la captura de Nicolás Petro, publicaba en su Twitter y opinaba que era desmedida o innecesaria la orden de captura en contra de Nicolás Petro, entendiendo que es una situación excepcional que solamente se da cuando hay riesgo de fuga, alteración al proceso o la prueba o peligro para la víctima. Más allá de todas estas pruebas que están en contra de Nicolás Petro, esos 3 requisitos están. Nicolás Petro evidentemente quería fugarse, estaba interviniendo en el proceso, porque no vamos a conocer entonces si el juez, ok, ya se legalizó la captura, pero no vamos a conocer si el juez lo iba a enviar o no a un centro penitenciario. Digamos, yo estoy siempre en la misma línea de que una persona debe defenderse en libertad. Esa es la regla general, porque es pagar una deuda que todavía no tengo. ¿Por qué me van a mandar a la cárcel si yo no he sido condenado? Eso es elemental. Y hay que decirlo, digamos, la actual administración de la Fiscalía ha sido muy sensata en limitar esa medida de aseguramiento que en otras administraciones era la regla general. Aquí, ¿qué pasa?
Nicolás Petro, diputado de una asamblea, una persona que pues no había salido, que tiene un trabajo, que una expectativa si se iba a presentar a las sesiones y allá llegó y allá explicó. La señorita Vázquez pues también siempre pendiente, allá estaban los dos. Luego eso le da a uno a pensar que no había una posibilidad que habilite la captura. ¿Qué habilita una captura? Se van a volar del país. Es decir, tengo conocimiento que compraron unos pasajes sin regreso, porque incluso aún estando detenido la persona puede salir. Uno lo que hace es que informa, doctor, voy a ir a tal fecha, a tal lugar, a una reunión, me vamos a hospedar acá, se lo cuento por si usted tiene algún problema. Eso se puede hablar y se puede manejar. O que estaban ya interfiriendo en la investigación, de pronto hablando con terceras personas, o que cuando fueron a hablar no contaron toda la verdad. Lo que siempre he pensado es que era una captura en principio innecesaria, pero que si había nuevas circunstancias, pues habría que evaluarlo. Aquí ya lo evaluó un juez, que fue el juez 16 de Garantías de Bogotá, que es muy bueno, que fue el que avaló la captura. Al final, igual vamos a saber al momento de la exposición que haga el doctor Burgos, porque sí o sí va a pedir una medida de aseguramiento para los dos. Lo que sucede es que ya en un caso, la de la señorita Vázquez va a ser no privativa, es decir, seguramente es la prohibición de salir del país, seguramente es esa. Y en el caso del señor Petro va a pedir una detención, quizá ya no intramural, sino domiciliaria, pero ahí tendrá que explicar por qué esas personas no pueden estar en libertad. Es decir, aún en este acuerdo el juez puede decir, yo no veo la necesidad de que se impongan las medidas, bien pueda sigan en libertad, más cuando ya están colaborando, por ejemplo. Eso puede pasar, pero es ahí donde la fiscalía tiene que explicarle al juez por qué estas personas o se van a volar del país o van a alterar el proceso con pruebas, no con sospechas, con pruebas. Eso todavía está abierto y el juez puede decir, hombre, yo no lo veo necesario, yo no creo que sea necesario, defiéndase en libertad y más si van a arreglar, pues vayan y arreglen. Existe esa posibilidad, pero algo debió pasar en estos últimos días que dijo, hombre, se me van a ir o están hablando con gente, o están borrando cosas, o están callando verdades, o están diciendo mentiras, los voy a capturar. Eso seguro fue lo que precipitó.